El estudio número 8 y de la ira del hombre, o de la ira que estamos hablando, es el punto número 5. Recuerden que estamos con el cristiano y las emociones, y hoy vamos a hablar ya para finalizar acerca de la ira del hombre, y está Génesis 27:38. Ya hoy vamos a dar por terminado el estudio. Voy a ir poniendo ya nada más algunos puntos para recordar todo y cerrar este estudio para que continuemos con la siguiente emoción que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos, emociones que Dios tiene. En Génesis 27:38 dice de esta manera: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Si ustedes leen, ahí no hay ninguna palabra de ira, sino hay una palabra de tristeza. Hay algo que le pasa a Esaú, se llenó de tristeza. Muchas veces nosotros, antes de llegar a la ira, viene el dolor, viene la tristeza, porque algo nos hicieron, algo pasó, algo nos lastimó, y después de que viene la tristeza, así como Esaú, viene la ira, o viene el odio, viene el rencor, y vienen los deseos de la venganza. Si ustedes conocen la historia de Esaú y de Jacob, Esaú engañó a su padre Isaac para que le diera la bendición. Esaú se fue a buscar el animalito para hacerle el asado a su padre, para hacerle un potaje, y resulta que en lo que se va, Jacob entra y suplanta a su hermano. Cuando llega Esaú se entera de que su hermano le robó la bendición de primogénito, y entonces Esaú llora, y lo que viene después es un tiempo de ira y de enojo. En Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Si se dieron cuenta, mis hermanos, después del dolor viene la ira, y después de la ira viene el deseo de la venganza. Esto es lo que debemos de evitar nosotros para que no haya deseo de venganza con la persona a la que pudiéramos llegarle a hacer algo. Y también es para que nosotros como cristianos sepamos trabajar el dolor y la ira y llegar a la consolación. Muchas veces al principio no se siente ira. La mayoría de las veces, en lugar de enojarte, empiezas a sentir cierto dolor, cierto enojo, va poco a poco, y después, cuando tú te das cuenta, explotas en esa ira que puede llegarte a llevar al deseo de matar. La ira, como habíamos dicho anteriormente, es una advertencia que nos alerta cuando otros intentan violar o han violado nuestros límites. Si se dan cuenta aquí, en esto que acabamos de leer, en estos versículos, Esaú no quería nada con Dios. Esaú no era un hijo de Dios. Esaú no estaba escogido por Dios. Mas, sin embargo, Jacob sí. Se dejó guiar por su madre, se dejó guiar por lo que la mamá le dijo, por el deseo de recibir la bendición, y ya después se dio cuenta que había hecho algo mal. Pero no voy a platicar la historia de Jacob y Esaú, sino me voy a enfocar en lo que es la ira, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender cómo manejar la ira de la otra persona, en el caso también de nosotros como cristianos y la otra persona no siendo cristiana. Dice en el versículo 40 y
43 al 45. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bien, ahora sí vamos a enfocarnos en la ira. Yo hice algo como cristiano que provoqué a ira a la otra persona, ya sea llamándose cristiana o no llamándose cristiana. Provoqué a ira a esa persona por lo que hablé, por lo que dije. Por eso hablé hace rato de Pablo, acerca de que si nosotros corregimos al sabio en Proverbios, el sabio nos amará. Pero si nosotros corregimos al necio, el necio nos aborrecerá. Pablo en 2 de Corintios estaba hablando acerca de que él corrigió e incluso, despidió a aquel que se llamaba hermano. Dijeron, saque de en medio a ese que se dice hermano y que Satanás trate con él. Y Satanás trató con él y llegó el momento en que él se arrepintió y regresó y pidió perdón. Y Pablo dice, yo me gozo porque hayan sido contristados. Aquí en este caso es lo mismo, mis hermanos. Esaú hizo algo para que su hermano tuviera ira, al grado de quererlo matar. Yo como cristiano hago algo y esta persona se enoja, se molesta y él trata de desquitar o de desquitar su ira, de aplacar su ira atacándome a mí. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me muestra estos versículos acerca de qué tengo que hacer si una persona está airada y no puede controlar su ira? Dice la palabra que huyó Jacob. Nosotros en medio de esa ira que estamos viendo, que ya sea que la provocamos queriendo o no querer, y no podemos aplacar a esa persona, no podemos calmarla, no va a entender las razones que le digamos, lo que tenemos que hacer es huir. Huir. No vamos a confrontar a nadie cuando la otra persona está airada. Porque si no es sabia la persona que está airada, si no es hijo de Dios o si se dice hijo de Dios y está en un momento de ofuscación, yo como hijo de Dios tengo que ser prudente y me tengo que retirar. La mayoría de las veces nos enfrascamos en ese mismo enojo. Él me grita, yo le grito. Ella me grita, yo le grito. Y empezamos a ofuscarnos y a gritar y no guardamos la compostura o la paz que nos ha dado el Señor. Si yo no estoy capacitado para guardar silencio o para controlar la plática, mejor voy a retirarme. Voy a huir. Es lo que hizo Jacob. Por medio de su madre le dice, ¿sabes qué, hijo? Ve, salte, vete con mi hermano Labán. En lo que ¿qué? Se aplaca la ira de tu hermano. No tratemos de arreglar algo en medio de la ofuscación, en medio de la ira. Esto es lo que nos está enseñando estos versículos. ¿Por qué voy a tratar de solucionar algo sabiendo que va a estar peor? Si yo soy hijo de Dios, si yo ya he aprendido a controlar mi ira, lo que voy a hacer es guardar silencio, me doy la media vuelta y me retiro, o le digo, permíteme tantito. Tratar de detener, ya no continuar. Mira, no te enojes, pero es que tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Lo único que estamos es provocando a ira más a la persona. Entonces dice aquí la mamá, dice, hijo, ve y sal. Y quienes conocen la historia, pasaron muchos años que Jacob estuvo lejos de su hermano. Y más, sin embargo, cuando él regresó,
todavía no sabía si su hermano ya había aplacado su ira. Y dice que empezó a enviarle presentes y ya hasta el final se quedó Jacob. Pero ¿qué encontramos ya después? Que Esaú ya se había aplacado su ira, ya estaba tranquilo y le dijo: yo no quiero matarte, yo no quiero hacerte daño y qué bueno que estás conmigo, mi hermano. Entonces muchas veces es necesario, mis hermanos, en lugar de querer confrontar la ira, el enojo o el problema, lo que tenemos que hacer es huir, salir de en medio y ya después poder procurar, si ese es posible, volver a retomar ese asunto por el cual hubo ese enojo y tratar de solucionarlo. Nosotros como cristianos debemos aprender a procesar nuestra ira y también llegar a perdonar a la persona que nos agrede antes de pecar. Si yo aprendo a controlar mi ira, a huir de esa ira, a no continuar con esa ira, voy a poder aplacar en un momento, llegar a perdonar a la persona y poderla amar. También yo como cristiano debo aprender a retirarme y o guardar silencio para evitar la agresión, el daño verbal y el pecado. ¿Cómo vamos a aplacar la ira nosotros? Una clara señal de que la ira se ha convertido en pecado es cuando en lugar de atacar al problema, atacamos a la persona. Si yo estoy atacando a la persona en lugar de atacar el problema, estoy desbordando mi ira. Estoy haciendo lo equivocado. Yo no puedo estar atacando a la persona en lugar de atacar el problema. Vamos a suponer que el niño, tu hijo, tiene un vaso con leche y de pronto se mueve y lo tira. Y en lugar de atacar el problema, de buscar el problema, empezamos a atacar la persona. Es que eres un tonto, eres esto, eres aquello, que no te fijas, siempre haces mal las cosas, siempre te equivocas, siempre haces aquello, siempre haces las cosas mal y estamos atacando a la persona. En lugar de que haya una enseñanza, en lugar de que haya un control y vayamos a atacar el problema porque se puede cortar el niño, porque se puede derramar la leche y estropear algún instrumento o algún aparato electrónico. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestra ira e inmediatamente atacar el problema y no a la persona. Si nosotros estamos en una ira desbordada y estamos atacando a la persona, es una clara señal de que vamos a pecar y de que no sabemos controlar nuestra ira. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor guardamos silencio. Debemos hablar en amor y usar palabras para edificar a otros y no para herirlos. Debemos aplacar nuestra ira antes de hablar con la persona. El mismo ejemplo del niño. Aplacamos nuestra ira, atacamos el problema y ya después platicamos con él. Hablamos tranquilamente, ten cuidado, hijo, estabas hablando, el vaso estaba muy a la orilla, pero muchas veces nosotros cuando somos personas que nos gusta gritar o airarnos o enojarnos, estamos viendo que viene el problema y en lugar de solucionarlo antes, dejamos que sucedan las cosas. No es lo mismo advertir y dejar que pasen las cosas porque no quiere entender la persona, a nunca decirle que tenga cuidado y en cuanto lo hace empieza la agresión. Eso es airarnos y pecar, mis hermanos, porque estamos ofendiendo a la persona, estamos lastimando a la persona. Es lo mismo en matrimonio, es lo mismo entre hermanos, es lo mismo en cualquier ámbito. Si nosotros no aprendemos a atacar el problema y atacamos a la persona, lo único que vamos a estar haciendo es daño y estamos pecando. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y nunca airarse. ¿Sí dice así? ¿Sí tienen el versículo? Dice pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No dice y nunca airarse. O sea, no es mala la ira, sino el malo es airarse y pecar. Yo me puedo enojar, pero no debo de pecar. Creo que ya lo hemos dicho bastantes veces en estos estudios. Dice así, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces yo me voy a airar conforme a la justicia de Dios. Yo me voy a enojar conforme a Dios porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo me airo inmediatamente, no soy tardo para airarme, puedo ser también pronto para hablar, pronto para ofender y pronto para hacer daño. Entonces voy a ser pronto para oír. Habemos muchos, si no es que la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, que apenas nos están diciendo una cosa y somos prontísimos para hablar, prontísimos para airarnos, para enojarnos. Entonces, ¿qué debemos de ejercitar? El oír, el calmarnos, el tener paciencia. La palabra de Dios nos habla bien claro, Santiago habla bien claro, porque sabe cómo somos los seres humanos, sabe cómo somos los hombres, que somos prontos para hablar, prontos para airarnos, y por eso es que dice, tienes que ser tardo, tienes que esperar, guarda silencio. En la televisión o en el mundo decían, cuenta hasta 10. Habemos muchos que necesitamos contar hasta 1000, pero tenemos que contar hasta 1000, si tenemos que contar hasta 2000, pero necesitamos ser tardos para airarnos. Tratar de respirar profundo, tratar de estar tranquilos, tratar de ir a oración, tratar de doblar rodilla, siempre estar pidiéndole a Dios que nos ayude a controlar nuestro carácter para que poco a poco Dios vaya tratando con nuestro carácter, vaya tratando con nuestro humor y ya no seamos de aquellos que explotamos a la primera. La ira, mis hermanos, se convierte en pecado cuando permitimos que explote sin control, dando lugar a un torbellino de palabras entre esas ofensas en el que el daño se multiplica. Parecemos un tsunami o un terremoto. En cuanto nos enojamos, en lugar de corregir o en lugar de calmar el problema, lo hacemos más grande, una destrucción tremenda, ¿sí? Todo destruye a su paso y después lo peor de todo es que viene el remordimiento. Pero ¿para qué hablé? ¿Para qué grité? Pero si ya sé que soy la hermana imprudencia, ya sé que soy el hermano imprudente, ya sé que siempre que debería, en lugar de llamarme prudencia, debería de ser la hermana imprudencia, siempre hablo. Y dicen por ahí unas hermanas, no voy a decir nombres, pero dicen, es que siempre abro mi bocota. Pues entonces hay que aprender a cerrar nuestra boca. Aprender a ser tardos para airarnos, tardos para hablar, dice la palabra de Dios. En el Proverbio 29:11 dice, fíjense nada más lo que nos habla Proverbios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Lo que el sabio, no lo que el necio. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Sí? No dice el sabio no se aira, dice el sabio al fin la sosiega. Calma la ira, tranquiliza la ira y ya de esa manera va a poder hablar con sabiduría, sin ofender, sin hacer daño y pueden arreglar el problema. Mi esposa y yo, antes de Cristo, eran unas peleas tremendas. Era ver quién gritaba más, a ver quién levantaba más fuerte la voz, a ver quién azotaba la puerta más fuerte, y era una lucha de poderes, mis hermanos. Pero gracias a Dios que entra a nuestro hogar y empieza a enseñarnos a esto, a ser tardos para hablar, tardos para airarnos, a sosegar la ira
Y eso es lo que debemos de llevar nosotros que nos decimos cristianos. Porque yo puedo decir, yo soy cristiano, pero si yo no estoy obedeciendo a la palabra, entonces lo único que traigo es un cliché de cristiano, pero no soy verdaderamente hijo de Dios. Mis hermanos, nuestra ira desbordada es un torbellino, y si nosotros no atacamos ese problema, vamos a seguir haciendo más y más daño, no nada más a los adultos. El problema es que hacemos el daño a los pequeñitos también. Tenemos que reprenderlo, sí, pero tenemos que hacerlo como padres cristianos. ¿Tenemos que discutir entre esposos? Sí, pero tenemos que discutir como esposos cristianos. ¿Tenemos que hablar con nuestro jefe? Sí, pero como un empleado cristiano, como un patrón cristiano. O sea, tenemos que aprender a cerrar nuestra boca en el tiempo que debe de ser cerrada la boca. No vamos a ser pisoteados, sino vamos a hablar según nuestros derechos. Si acuerdan ustedes, Sadrach, Mesach y Abednego no guardaron silencio y dejaron ser pisoteados. Primero hablaron con sabiduría, dijeron, rey, no vamos a adorar tu estatua. Ellos no guardaron silencio, sí, haz lo que quieras con nosotros. No, le dieron sus razones. Hablaron con sabiduría, con paz, con tranquilidad, pero permanecieron firmes en su fe. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y que nos ataquen, que nos golpeen, que nos den de latigazos y todo. No, mis hermanos, podemos hablar sin airarnos, sin hacer daño y ejercer autoridad. Las consecuencias de una ira fuera de control muchas veces llegan a ser irreparables los daños que hacemos, y más cuando es con una persona que no es cristiana. ¿Por qué? Porque puede decir, mira, no que era cristiano. O sea, nosotros podemos llegar nosotros airados fuera de control, llegamos a ser responsables de que el nombre de Cristo sea vituperado. Así es. Quiero volver a aclarar, no tiene que ver con la salvación. Si Dios quiere salvar a esa persona toda enojada con los cristianos, la va a salvar. Pero nosotros podemos ser responsables de que el nombre de Cristo sea vituperado por decirnos cristianos y no tener una ira controlada. ¿Sí? Dice en Proverbios 9, 7 al 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Si yo no sé controlar mi ira y hablo con una voz enojada, el necio únicamente va a odiarme más. Así es. Dice que se trae mancha. El nombre de Cristo es manchado también. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Tenemos que hablarles con sabiduría, con prudencia y llegar al punto que es el que nos compete, que sea un arrepentimiento o que vaya al arrepentimiento esta persona. Y al que sí vamos a corregir es al hermano sabio, al hermano que nos va a amar cuando lo reprendemos, cuando le enseñamos. A veces es necesario levantar un poco la voz con autoridad para que el hermano entienda, pero si verdaderamente es hermano, nos va a amar y no nos va a aborrecer. Tenemos que aprender a controlar nuestra ira y, nuevamente vuelvo a repetir, únicamente los que ya hemos llegado a alguna madurez o han llegado a alguna madurez de poder aplacar su ira, es los que van a hablar con ese hermano o con esa hermana. Muchas veces, a veces dice uno, hermana, ¿podrías hablar tú con esta hermanita? O hermano, ¿tú puedes hablar con este hermano? ¿Por qué?
porque es un hermano que necesita a veces palabras suavecitas. Ya cuando hay necedad, pues sí, vamos a entrar un poquito con la exhortación y con la palabra más fuerte. Entonces tenemos que aprender también a hablar con ciertos hermanos, con ciertas personas, con sabiduría, mientras tú no aprendas a aplacar tu ira. No debemos de excusar ni esconder el enojo. Ya hablamos también de eso. No podemos echarle la culpa al otro. Es que él me hizo enojar. Es que yo no soy así, pero con lo que me dijiste me exalté. No, sí soy así. Porque no es por la culpa del otro que voy a enojarme. Voy a tratar siempre de corregir las cosas reconociendo que yo me enojé, reconociendo que hice las cosas mal, sin tratar de echarle la culpa a otro para yo salir bien librado del problema. Sí, mi hermano, yo me equivoqué, perdóname. Te grité, perdóname. Pero muchas veces no, es que vengo enojado porque mi esposa me hizo enojar y pues me desquité contigo. Ya le echamos la culpa a la esposa. No, yo vengo enojado y estoy enojado y perdóname, mi hermano, porque sí te hablé mal por venir enojado yo. Yo vengo airado. Nadie me hizo enojar. Dice en Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Voy a tomar nada más lo que nos compete a nosotros. Dice que nosotros debemos contestar con una respuesta blanda. Si yo contesto airado, ¿qué voy a suceder? ¿Qué va a suceder? Voy a hacer más grande el problema. Debo de contestar con una blanda respuesta, voy a tratar de controlar todo, voy a tratar de verme ecuánime, tranquilo, en paz, y con la lengua, dice en el versículo 2, voy a tratar de adornar la palabra, de hablar con sabiduría, de no atacar a la persona, de no hablarle mal, para que de esta manera yo también pueda salir bien librado. Espero y hayamos entendido bien esto, porque si nosotros no entendemos, lo único que vamos a hablar es sandeces, y el necio va a hablar sandeces, y nos vamos a equivocar, y vamos a hacer un pleito grandísimo. Yo no sé si te ha pasado a ti, yo creo que sí, que muchas veces quieres solucionar un problema, hablas de más, y al rato se hizo más grande el problema. Entonces, si no tienes palabras sabias, guarda silencio. Si tienes sabiduría para hablar, habla con sabiduría, con palabra que aplaque la ira. No, es que yo soy cristiano, pero tú no eres cristiano y por eso te enojas, ¿no? Pues lo vas a hacer más enojar. O sea, tenemos que tener cuidado sin atacar a la persona. Dice en Efesios 4:26, y creo que ya lo conocemos, si vieren no vayan allá, dice, airaos pero no pequéis. Pero ahora vamos a ver el siguiente punto que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que aprender a llegar a la paz, al perdón, a la reconciliación lo antes posible. Aquí cuando nos habla que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no está diciendo que te pongas a cuentas antes de que oscurezca. ¿Sí? Porque si no todos se van a enojar en la noche y al fin van a tener 24 horas para tener su ira. No, no está hablando de eso. Está hablando de que debes de ponerte a cuentas, debes de tratar de reconciliar o de conciliar el problema lo antes posible. No de que, ay, se acostó enojada, ay, pues mañana me pongo a cuentas con ella o con él. No, tratar de solucionar el problema lo antes posible. Eso es lo que nos está explicando este versículo. No nos está hablando de la noche y el día, sino de la prontitud para corregir el problema.
Porque muchas veces ya están comiendo, ya están cenando y ya hasta el otro día desayunando y todavía no corrigen el problema. No, mis hermanos, tratamos de solucionarlo lo antes posible. También hay que buscar, hermanos, o hay que tomar en cuenta la sabiduría. Si yo estoy con un impío, va a ser más difícil que solucione yo el problema inmediatamente. Porque el impío, recuerden, que guarda más tiempo rencor. Entonces va a ser imposible o muy difícil que yo trate de ponerme a cuentas con un impío o una impía, pero va a ser más fácil si nos decimos cristianos o si somos hermanos en Cristo. Yo no voy a estar enojado con un hermano, con una hermana, más de 10, 15 minutos, porque entonces uno de los dos está mal. Pero si yo me digo cristiano, soy hermano en Cristo, soy cristiano, estoy seguro y mi hermano, mi hermana también, entonces tenemos que solucionar el problema lo antes posible. No puedes estar airado más de un día. Eso es lo que nos está hablando la palabra. Nosotros como cristianos tenemos que saber atacar el problema y nunca la persona. Dice en el versículo 29 de Efesios 4, y este es muy importante, del 29 al 31, en el capítulo 4 de Efesios. Dice así: ninguna palabra corrompida, ¿sí se dieron cuenta? Dice ninguna, no dice unas cuantas. No tenemos derecho nosotros como cristianos a hablar palabras corrompidas. ¿Qué es palabra corrompida? Palabra que ofende, que hace daño, palabra que lleva pecado. Nosotros no tenemos el permiso como cristianos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y después en el 31 vuelve a recalcar: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que si nosotros vamos a ir madurando más y más todo lo que es amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, todo lo que hacíamos antes se debe de quitar totalmente. Así es. Totalmente, mis hermanos. Yo no puedo estar todavía hablando en doble sentido o albures que sean pecaminosos, que sean dañinos, que estén lastimando. Tengo que quitar todo ese tipo de palabras que estén haciendo quedar mal el nombre de Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Quítese de nosotros toda palabra que puede hacer daño. Palabra de maldición, palabra de amargura, palabra de enojo, palabra de ira, palabra de malicia. O sea, nosotros ya no podemos estar en la malicia. ¿Y por qué lo dice Pablo en este momento? Porque sabe de dónde venimos y quiénes somos. Sabe que estamos en este cuerpo de pecado. Y por eso es que es un batallar siempre, un batallar permanente en cada uno de nosotros, a causa de nuestra naturaleza caída. A causa de nuestra naturaleza caída, nuestro primer impulso es atacar, nuestro primer impulso es ofender, y por eso es necesario que llevemos a crucificar toda nuestra carne, todos nuestros deseos pecaminosos, todos nuestros deseos que no van conforme al Espíritu de Dios, porque solamente a través del Espíritu de Dios vamos a poder llegar a controlar toda esa manera de ser o de que éramos nosotros. Ya casi para ir terminando. Punto siguiente. Debemos aprender a manejar la ira de forma preventiva, poniéndonos límites más estrictos cada vez que nos equivocamos.
¿Qué significa esto, mis hermanos? Si yo ya aprendí que puedo airarme, pero sigo pecando, entonces ya no me voy a dar el permiso de airarme. O sea, tengo que ponerme más y más estricto. Más y más ir a los pies de Cristo, ir en oración y pedirle al Señor y estarme poniendo en ese ayuno de cerrar mi boquita. Y cierra tu boca, y cierra tu boca, y cierra tu boca, porque cada vez que hablo me airo y ofendo. Acuérdense que el airarse y no pecar no es una licencia para andar enojado todo el tiempo. Porque ya dijeron, ya puedo airarme pero no pecar. Pero cada vez que me airo, peco, entonces viene ponerme más y más estricto, me pongo límites y entonces guardo silencio, guardo silencio, guardo silencio, guardo silencio y si es posible mejor quito toda ira. ¿Por qué? Porque no he madurado lo suficiente para saber controlar mi ira. Mejor guarda silencio, quédate calladito. Dicen por ahí que calladito te ves más bonito. El propósito es madurar de una forma que no permitamos ser sobajados sin dañar, y recuerden que estamos creciendo y debemos madurar hasta llegar a airarnos sin pecar. ¿Puedes hacerlo? ¿Ya puedes airarte sin pecar? Gloria a Dios, qué bueno. ¿No puedes hacerlo? Mejor ve poniéndote más y más estricto y ve callando y callando. Tenemos que humillarnos más delante de Dios. Otro punto también es que ninguno diciéndose cristiano va a poder controlar la ira. Ninguno del mundo va a poder controlar la ira, ni siquiera yendo a neuróticos anónimos. Va a terminar airándose, va a terminar en tristeza, va a terminar en amargura, va a terminar ahorcándose como Judas Iscariote. Ninguno puede controlar la ira. El único que puede controlar la ira es el Espíritu de Dios. Entonces, si soy cristiano, es el Espíritu el que me redarguye, el Espíritu el que me detiene, el Espíritu es el que me confronta, y si no hay nada que te detenga, vas a desatar tu ira. Por eso es que esta enseñanza es únicamente para hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, voy a poderme airar sin pecar. Si no soy hijo de Dios, mejor ni lo intentes. Vas a terminar pecando. Vas a terminar gritando. Vas a terminar mal. Recuerden que la ira de Dios es una ira ¿qué? Santa. Y la ira de Dios es santa. Y nosotros para poder airarnos sin pecar necesitamos ser santos. Necesitamos ser hijos de Dios verdaderamente. No creer que soy hijo de Dios, sino estar seguro que soy hijo de Dios, para que de esa manera, si yo me voy a airar, va a ser una ira santa, como lo que hemos estado hablando. Dios está airado por el pecado y va a desatar su ira un día, pero es una ira santa, que no va a hacer daño a nadie más, únicamente a los que merecen esa ira. Y ya para terminar, dice Romanos 12:17, ya como último versículo. Capítulo 12, versículo del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros o de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Amén. Me quiero quedar en el 20, mis hermanos, porque muchas veces creemos que el 20 nos está diciendo que si nosotros le hacemos bien al enemigo, le estamos echando más leña al fuego para el día que se vaya a quemar en el infierno. Y no es eso. No es eso lo que está enseñando este versículo, sino el propósito de que yo haga bien al enemigo, de que yo ayude a mi enemigo, de que yo le dé de comer a mi enemigo. El propósito es de que él sienta remordimiento. Estas ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es una manera de decir que él va a empezar a sentir remordimiento, porque yo siempre le hago daño a esta persona y él como cristiano me perdona, no habla mal de mí, me sigue tratando bien. Y bueno, pues ¿qué tiene este hombre? Algunos dicen por ahí que tiene sangre, atole en las venas. No, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos un Dios que sabemos que Él se va a encargar de esa persona. Esto, mis hermanos, nos ayuda cuando nosotros hacemos esto con los enemigos, de que pagamos bien por cada mal que nos hacen, hacemos que el nombre de Cristo sea glorificado. O sea, no estamos queriendo que el impío se vaya al infierno. No estamos echándole más fuego y manda fuego, Señor. No, mis hermanos. Lo que estamos tratando es de que a él le redarguya todo el daño que nos está haciendo, que le redarguya, que le redarguya, que le redarguya. Por eso es que dice, no pagues mal, mal por bien, por mal, sino paga bien por mal. O sea, me la hizo, me la pagas. No, me la hizo, te perdono. Oye, vino tu enemigo y quiso que le regalaras una tacita de café, regálasela. Oye, que si le cuidaba su carro, que porque no tiene los parabrisas o algo, no sé, lo que sea, y tú le vas a responder con bien. No me quiere hablar, pues yo lo saludo. Le caigo mal, pues lo voy a tratar de que Cristo sea el que resplandezca. Pero muchas veces nos comportamos de la misma manera. No me habla, no le hablo. Le caigo mal, pues también me cae mal. Y no, mis hermanos, tenemos que, dice la palabra aquí bien claro, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Oye, pero ¿por qué lo haces si siempre te estás sobajando? Con autoridad, no permito que me sobaje, pero le voy a hacer cosas buenas a él, porque de esa manera su corazón va a ser redarguido, y yo no lo sé, solo Dios lo sabe, probablemente lleguemos a ganar esa alma para Cristo. ¿Cómo vas a ganar un alma para Cristo si estás pagando mal por mal, odio por odio? Estamos con la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, y hoy ya viene otra vez. Y yo, no, pues ni le voy a hablar. No, al contrario, saludarle, dale el asiento, atiéndelo, que él vea la diferencia. Eso significa ascuas de fuego sobre su cabeza, que él empiece a sentirse redarguido. ¿Lo podrás hacer, mi hermano? ¿Lo podremos hacer? Porque esto es un mandato, mis hermanos. Tenemos que aprenderlo a hacer. Tenemos que mostrar a Cristo crucificado en cada actitud que tenemos nosotros. Debemos de verdad ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de ser diferentes a los demás. Debemos de ser transformados porque Dios nos ha transformado, porque somos nuevas criaturas. Porque entonces, ¿de qué Cristo estoy hablando si me estoy comportando igual que los demás? Nada más porque traigo una Biblia bajo el brazo, eso no me hace cristiano. Tiene que haber fruto digno de arrepentimiento, fruto digno de perdón, fruto digno de amor, fruto digno de paciencia. Tiene que haber un momento en que todo debe de calmar mi ira, de tranquilizar mi odio, mi rencor, mi coraje y ser diferente a los demás. Pero si yo no lo puedo hacer, ¿qué aprendimos? Voy a huir, voy a pedir, voy a clamar,
voy a seguir hasta que Dios me dé esa paz a donde yo ya pueda externar ese amor que existe en mí, ese amor ágape sin condición. Entonces, mis hermanos, esto no nos está enseñando a solapar el pecado entre hermanos o entre gente que se dice hermano, ¿sí? Porque muchas veces dice, oye, pero el hermano, ¿por qué no lo perdonas? Porque no me ha pedido perdón, porque sigue ofendiendo, porque sigue haciendo mal y tiene que aprender que hay una reprensión, que hay una exhortación. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque luego empezamos a que, ay, yo voy a perdonar a todos. No. Sino entonces, ¿dónde dice la palabra que saquemos a aquel que diciéndose hermano anda en pecado? ¿O dónde va a quedar la palabra que dice que debemos reprenderlos delante de todos? No confundamos la palabra, mis hermanos. Tenemos que analizar bien a quién puedo perdonar. Dice que a quién, al impío, al que no conoce de la palabra, al que tiene que ser redarguido para que pueda llegar al arrepentimiento. Pero Alejandro el Calderero, Pablo no dijo, ay, a Alejandro el Calderero lo voy a invitar a mi casa para que coma, pues al fin él me ha pagado muy mal, pero yo lo perdono y ascuas de fuego sobre su cabeza. No, él dijo, lo desechamos y que el Señor le pague conforme a sus obras. Tenemos que tener cuidado cómo trazamos la Biblia, mis hermanos. No nos confundamos, llevemos a la luz de la palabra cada asunto, porque cada asunto es personal.